Estamos ya arrancando nuestro repaso de la lección. Estamos poniendo en línea y esperamos que ya esté saliendo. Ya estamos en línea, pastor. Buenos días, mi querido doctor Freddy Sánchez. Buenos días, doctor Elvis Díaz. Saludo desde la costa este. Estamos aquí de costa a costa estudiando la palabra del Señor, conectados con su palabra. Así que estamos repasando conectados con su palabra, la lección de escuela sabática, pastor, en este reto de cuarentena. Sí. Que lo primero sea estudiar la palabra del Señor. Yo sé que para usted es un poquito más temprano, ya son las 8 de la mañana. Aquí en la costa del Pacífico son las 5 de la mañana, mi pastor, pero estamos contentos y activos acá. Gloria a Dios, pastor. Y la verdad que es una bendición levantarse temprano. No crea que lo envidio, aunque es un poquito cuesta arriba, pero me encanta esa hora para uno levantarse, conectarse con el Señor. Es una bendición grande. Recuerdo, no esa hora, no, pero sí las 3, 4 de la mañana en la universidad, cuando nos levantábamos a leer el deseado de todas las gentes. Era una bendición para todo el grupo nuestro allí. Nos levantábamos entre 40, 50 muchachos a leerlo en el pasillo de la universidad. Sí, yo recuerdo cómo estábamos en la universidad, nos levantaban tempranito. Bueno, pastor, dice Odette Acosta, dice buenos días, queridos pastores. Ya está activa, ya compartió, así que vamos a compartir lo que estamos conectados. Yo voy a compartir también acá en las redes. Vamos a compartir antes de orar. Odette Acosta es una de nuestras fieles oyentes y seguidores allí, pastor. Siempre esperando esa parte para estudiar con nosotros la lección. Qué bueno, gloria al Señor. Así que estoy compartiendo acá. Generalmente yo copio el link y le envío a los hermanos de la iglesia para que puedan conectarse con nosotros. Así que voy a copiar el link y voy a enviarle a nuestros hermanos y repasemos juntos la escuela sabática. Así le estoy colocando. Repasemos juntos la escuela sabática. Y estoy colocando, repasemos. Voy a compartir aquí con los grupos de la iglesia. Queremos agradecer a todos los hermanos que están entrando en estos momentos. Gracias por estar en contacto con nosotros. Gracias por la oportunidad que nos dan de llegar hasta ustedes. Gracias a todos los que hacen el esfuerzo también de compartir. Hay muchos amigos, déjenme decirles, que están esperando este momento de estudio, le dan seguimiento a la lección, le dan seguimiento a todo el programa que está llevando la iglesia en cuarentena, pastor. Muchos amigos de la iglesia le dan seguimiento también a este programa, y para ellos también es este programa, para la iglesia, para los líderes, para que podamos pues compartir y podamos avanzar en el nombre del Señor. Hoy más que nunca necesitamos conectarnos, pastor, con su palabra. Y mientras estamos en cuarentena desde la casa, anímese. Usted tiene allí un internet que está pagando, que ya lo pagó posiblemente el mes. Su teléfono está ahí, un teléfono ultra moderno, inteligente. Sáquele ventaja a ese teléfono, sáquele ventaja a todo todos esos recursos que el Señor nos ha puesto en sus manos. Sí, señor, y que lo primero que hagamos, pastor, al iniciar nuestro día, sea estudiar la palabra de Dios. Y qué mejor manera que a través de la lección de escuela sabática, una lección extraordinaria que estamos teniendo este trimestre. Ya estamos en la semana número 4, titulada ¿Cómo interpretar las escrituras? Este es un folleto, un folleto de escuela sabática muy bonito, un recurso muy útil para nosotros como cristianos, y sé que va a ser de mucha utilidad. Usted podrá, en el repaso de la lección, usted podrá interactuar con nosotros a través de los comentarios que coloque acá. Aquí tengo ya se conectan aquí varias personas, pastor. Tenemos a Lidia Ramos, esa es mi mamá, su mami.
Tenemos a Betty Pasos, Rosa Rincón, Georgina Córdoba. Rosa Rincón dice amén, Dios me le bendiga. Tony dice gracias, mi pastor, Dios te bendiga. Betty Pasos dice buenos días, bendiciones. Dios me le bendiga, mi querida hermana Betty Pasos. Betty siempre está activa, siempre está conectada con cada una de las iniciativas de la iglesia y siempre está sirviendo al Señor, ¿verdad? En la iglesia de PB. Así, pastor, vamos a orar, vamos a pedir la dirección divina para sumergirnos en la lección del día de hoy, una lección muy exquisita esta semana, con un versículo de memoria muy bonito que esperamos, si Dios quiere, ya sabérnoslo al final de la semana. Vamos a orar. Adelante, mi pastor. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, gracias por la bendición que nos da de compartir tu palabra, de estar conectados con ella, Señor. Gracias por el privilegio en este tiempo que nos da. Queremos, Señor, pedirte que tú puedas bendecir esta transmisión, pueda bendecir este estudio, que tu Santo Espíritu llegue a nosotros. Hoy vamos a estudiar, oh Dios, la palabra de Dios conectada con la cultura. Así que bendice al pastor, bendice a un servidor, bendice a los oyentes, bendice, oh Dios, a aquellos que están conectados en las diferentes redes. Da tu bendición, tu cuidado a ellos y que podamos recibir la autoridad que da tu palabra, Señor, por encima de la cultura, por encima, oh Dios, de los sentimientos, por encima, oh Dios, de cualquier experiencia que podamos tener. Gracias, te invitamos a este estudio en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Recordamos entonces el título de la lección de esta semana. No lo aprendemos. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Así titulamos la lección de esta semana. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Y el versículo de memoria ya está allí bien. Son de los versículos adventistas, pastor. Isaías 8:20. A la ley y al testimonio. Si no dijere conforme a esto, es que no le ha amanecido. Sí, señor. Un versículo que tiene que estar aprendido para el viernes. A la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8:20, nuestro versículo de memoria. Así que usted podrá interactuar con nosotros dejando su comentario. Es hora de compartir. Comparta la lección de escuela sabática para que otros también puedan estudiarla e iniciar su día estudiando la palabra de Dios a través del estudio sistemático de la escuela sabática. Pastor, queremos saludar aquí a Rita Núñez, que está conectada con nosotros ya allí, al igual que Odé. Gracias por estar con nosotros. Juan Silvestre también está entrando. Gracias, Juan Silvestre, por estar allí. Les animamos a que puedan compartir el mensaje, pueda compartir este estudio, que será de bendición para otros. Muy bien, vamos entonces a avanzar, pastor. Esta semana estudiamos cómo a veces la tradición se mezcla en esa interpretación bíblica, en ese practicar bíblico y muchas veces toma el lugar de la palabra de Dios. Eso lo vimos en el día domingo, que lo repasamos ayer lunes, junto a la experiencia, cómo a veces se le da lugar así a la experiencia. Y hoy, entonces nos vamos a sumergir, pastor, en mirar cómo influencia la cultura muchas veces, cómo le damos paso a la cultura en lo que es la interpretación de la palabra del Señor. Sin embargo, vamos a ver en el día de hoy cómo la palabra de Dios se coloca sobre la cultura y crea entonces una especie de contracultura en el cristiano. Es la cultura divina, que es la cultura que el cielo quiere darnos, pastor, que quiere moldearnos. Y la realidad es esa. Cada cual ha pues, nacido en un país. Usted nació, por ejemplo, en República Dominicana. Yo también. Usted es del área norte. Yo soy del área sur, ahí, aunque mis padres son de allá del norte, en la parte de Santiago. Pero cuando uno nace por el ambiente en que uno está, los vecinos, todo lo que tiene que ver con el barrio, lo que se hace allí, las fiestas que se practican en ese barrio, las actividades, sean deportivas. Por ejemplo, si usted nace en un lugar que entonces lo que hay es soccer, entonces usted va a aprender el soccer y esa es su cultura y usted sigue ese deporte. Nosotros, por ejemplo, que estamos allí en República Dominicana, lo que nacemos, como dicen, con un bate en la mano, comenzamos a jugar pelota y esa es parte de la cultura. Ahora,
Es interesante un detalle, pastor, con la cultura, que todos pertenecemos a una o a varias culturas, dependiendo del ambiente en que podamos relacionarnos. Todos somos influenciados y moldeados por ella. Y todo el mundo, esto es un detalle muy importante, reacciona a cada detalle, a cada evento de su vida de acuerdo a la cultura que vivió. O sea, llega un momento también en que cuando uno madura en la vida y que entonces comienza a reaccionar diferente. Pero en el más mínimo de los momentos, regularmente cuando es con tendencia al mal, eso sale de nuevo. Eso sale. Esa reacción sale inmediatamente y la reacción va siempre relacionada con la cultura de donde venimos o lo que estamos practicando o cómo nos criaron o lo que hicimos o lo que hicieron con nosotros en la infancia, pastor. ¿Sabe, pastor? Me gusta mucho cómo comienza el día martes, cómo comienza el autor a describir la lección. Todos pertenecemos, dice aquí el autor, todos pertenecemos a una cultura o culturas concreta y somos parte de ella. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura también. Nadie escapa a ella. De allí que lo que nosotros somos, nuestros pensamientos, muchas, como usted mencionaba, reacciones, la manera de ver la vida, la manera de entender la vida, la manera de entender el lenguaje, responde a la cultura en donde nos formamos, responde a la cultura en la que crecimos, a la cultura donde estudiamos. O sea, no podemos nosotros dejar de lado la realidad de la cultura. O sea, la realidad de la cultura es una realidad latente en la vida cristiana. No podemos dejarla de lado. De allí entonces, pastor, que nos lleva también a pensar, la Santa Escritura también fue escrita, pastor, en un contexto cultural o en varios contextos culturales. De allí que es importante nosotros también mirar la Biblia y mirarla en ese trasfondo también. O sea, la palabra de Dios entregada a una cultura también, para poder nosotros entender eso. O sea, que es una dualidad, la forma como yo la abordo con mi cultura, pero también la forma en cómo fue escrita la cultura de la época. Cuando yo lo entiendo, puedo entender el mensaje. Y hay un detalle aquí interesante, pastor. Uno de los highlights, de los detalles subrayados que yo tengo, no aparece allí, pero es interesante subrayarlo en mis notas personales, es que la lección de hoy está intentando a nosotros educarnos con la cultura. Es decir, cómo yo ahora, cuando reacciono, que puede ser con tendencia al mal, por alguna práctica parte de mi cultura, entonces la Biblia me orienta aunque tú estás reaccionando de esa forma a tus pensamientos, cuando tú ves algo, tal cosa, a veces la gente con un color que vean, pastor, porque en un momento vivían en un lugar así o tenían un vehículo así. Yo recuerdo una hermana que no se montó, iba otro hermano y el hermano le estaba diciendo, eso fue un testimonio allí de miércoles, y entonces le estaba diciendo, hermano, mire, móntese, que yo la puedo llevar. No, 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 muchas gracias, ¿no? Pero por mire, es que yo voy para allá, para el mismo lugar. No, gracias, gracias, que voy. La hermana le hizo una historia para no entrar. Luego la hermana entonces da el testimonio en la iglesia apenada de que no pudo vencer su cultura. Y la cultura era que el color del carro del hermano era rojo. Y ese color le llegaba a la mente a ella de manera negativa porque en un carro rojo habían violado una hija de ella. Wow. Noten cómo reacciona. O sea, el hermano pudo haberse sentido menospreciado, quizá decirle a la hermana, oh, pero esta hermana, que qué orgullosa es, que no quiere que uno la lleve o algo, no quiere, que tiene mi carro, que tengo yo, le estoy, pero la hermana da el testimonio luego, cuando ya ella entonces a través de la Biblia puede vencer eso y decirme, pastor, ya yo he entendido poco a poco, o sea, porque ella sabe que el color, pero ese sentimiento, esa parte de su cultura, esa experiencia que pasó con la hija, siempre entendiendo que nunca pudo ver ese carro rojo, nunca pudo, le llega a su mente y ella reacciona conforme a eso.
Ujú, ujú. Es muy interesante, pastor, también entender, siguiendo la línea de la cultura que nosotros traemos y en la cultura en donde nos formamos. eh, Cuando nosotros miramos a Israel, nos vamos a dar cuenta que cuando Israel va llegando a la ciudad, a la tierra prometida, cuando Israel ya termina estos 40 años de desierto y va llegando entonces a la ciudad, a la tierra prometida, vemos cómo la cultura que existía en la tierra prometida, estos cananeos, esta cultura, cómo al mezclarse Israel con ellos, cómo estas culturas vienen a dañar su estilo de fe. O sea, vienen a dañar su fe. O sea, el marco de la cultura está envuelto dentro de la situación del pecado, está envuelto dentro de la idea de que vivimos en pecado, de que nacimos en pecado. De ahí que no podemos nosotros tampoco ignorar que la cultura está ampliamente influenciado por el pecado en el que nosotros fuimos formados. De ahí que hay prácticas culturales que tienen que ser moldeadas por la palabra de Dios. De repente uno puede venir de una cultura, los países, generalmente los países hispanos, que fueron colonizados por España, tienen una una cultura religiosa basada en adoración de ídolos, una cultura religiosa basada en adorar santos, en adorar ídolos. Pero no solamente eso, sino que cuando se viene de esta influencia esclavista africana, también traemos una especie de cultura un tanto tirando hacia ese lado. Claro. Aunque eso es de mi cultura, eso no quiere decir que va de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Ve? Aunque mi cultura dice que tocar una fiesta de palito y yo ofrecerle comida a los muertos y cuantas cosas, eso no quiere decir que vaya de acuerdo a la voluntad de Dios. Aunque en mi cultura se celebra el Día de los Muertos y en el Día de los Muertos se hace comida para los muertos y se le pone para que los muertos se la coman y es un día cultural y la gente se viste de muerto y cuantas cosas, aunque eso es de mi cultura, eso no quiere decir que eso vaya de acuerdo a la voluntad expresada por Dios. O sea, pero tampoco quiere decir que cuando yo asumo la voluntad expresada por Dios, yo voy a dejar de ser de una cultura y me voy a convertir en judío. O sea, porque la voluntad de Dios está por encima de la cultura. Importante eso, pastor. Y es lo que está resaltando la lección de hoy. Muy importante esto. O sea, la palabra de Dios se da en una cultura específica. Se dio allí a un pueblo, pero no se limita a ella. Muy importante. O sea, el pueblo de Israel comienza su peregrinación y nota que el Señor le marca un rumbo y comienza a enseñarle a ellos el concepto de extranjero. O sea, cuiden el extranjero, cuiden el extranjero, cuiden el extranjero. Noten este detalle, cuiden el extranjero. Y nosotros también hoy necesitamos cuidar al extranjero, en todo el sentido de la palabra. O sea, nosotros no tenemos que ver esto, si es que está ilegal o no está ilegal. O sea, la palabra de Dios nos está diciendo que la misión nuestra es cuidar al extranjero y proveerle todo lo necesario. Y así se lo expresó nuestro Señor al pueblo de Israel, porque tú extranjero serás. El concepto es que Israel, mientras iba por el desierto, iba a comenzar a entrar en contacto con otras culturas, iba a ser extranjero también. Ahora, iba a ir con una cultura que el Señor le estaba dando, pero que no podía limitarse a la cultura a la cual estaba pasando. Y cuando vemos hoy muchos pueblos, por ejemplo, países hoy en Europa, como usted decía, pastor, que adoran ídolos, pero ya eso viene desde allá. O sea, había una serie de pueblos que rodeaban a Israel que tenían tendencia, que adoraban ídolos, y el Señor comienza a permitir que ellos pasen por ese tipo de cultura, Dios formándolo en una cultura especial de peregrino, de misión, de ser luz, y de repente notamos que hasta el día de hoy Israel está en medio de todos los pueblos. O sea, todavía el concepto se da. Sin embargo, lo que la palabra de Dios nos está diciendo a nosotros es que podemos pertenecer a una cultura y eso está bien, no se sienta mal si usted hoy es, por ejemplo, peruano, si usted es
dominicano, si usted es puertorriqueño, si usted es mexicano, si usted es chileno, no importa su cultura, lo importante es que la cultura del cielo, la que estamos recibiendo a través de la palabra de Dios, pueda ir moldeándonos y las reacciones que puedan venir de manera negativa, que tengan con tendencia al pecado, que estén conectadas con la tendencia al mal, nosotros podamos superarla, nosotros podamos ser moldeados por el Espíritu Santo hasta tal punto que esa cultura divina pueda tomarnos a nosotros. Y es el punto aquí donde el Señor presenta y señala en su palabra, y es uno de los textos que hemos estudiado para hoy, es que estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo. O sea, no podemos aislarnos, tenemos que convivir con esa cultura, tenemos que aprender con ello. Sin embargo, no limitarnos a esa cultura que pueda rodearnos, sino entonces, muy bien, me quieren enseñar a jugar soccer, gloria a Dios con los mexicanos, me quieren enseñar a jugar pelota con los dominicanos, excelente, pero en el momento que en el juego de pelota o en el juego de soccer surja algo en contra del principio de la palabra de Dios, entonces hasta ahí llega mi cultura con el soccer, con la pelota, con el básquetbol, con los negocios, con cualquier área de la vida en que nosotros estemos trabajando. Se limita hasta ahí, tiene que parar, porque entonces hay una cultura divina que me está diciendo, no. Aunque ellos hagan esto, tú tienes que tener cuidado, porque esta es la cultura que yo quiero que tú tengas. Pastor, leemos el texto que usted acaba de citar, Primera de Juan, capítulo 2, verso 15 al 17, en donde la Biblia dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. O sea, Amén. extraordinario, ministro. O sea, la idea es que mediante la palabra de Dios, nosotros podemos encontrar una especie de contracultura. Nosotros encontramos una contracultura que va moldeando la vida del cristiano. Porque nuestra cultura también es permeada por el pecado. Por lo tanto, hay aspectos culturales que son moldeados por esa vida pecaminosa, que son moldeados por esa inclinación pecaminosa. Y yo no puedo simplemente por el hecho de que soy de una cultura vivir de esa manera. No, que yo soy de una cultura y mi cultura se come el sancocho de 7 carnes. Ok, pero la palabra del Señor me dice, mire, esta es la manera de comer. La palabra de Dios me da a mí una contracultura. ¿Por qué? Porque aunque yo nací en esa tierra, aunque yo nací dentro de esa cultura y me encanta ser dominicano, me encanta ser cubano, me encanta ser puertorriqueño, me encanta ser mexicano, me encanta ser salvadoreño. O sea, aunque nací en ese país, realmente la Biblia dice que mi ciudadanía está en el reino de los cielos. La Biblia dice que yo soy ciudadano del cielo, por lo tanto, la Biblia tiene que convertirse en una contracultura. La Biblia tiene que convertirse en mi estilo de vida. Ahora bien, es interesante, pastor, también mencionar que dentro de este aspecto cultural que trata la lección, y la idea es que la Biblia se convierta en nuestra cultura, también nosotros debemos detallar dos elementitos que me gustaría a mí mencionar y que dedicáramos también un pequeñito espacio para hablar de ello. Lo primero es, muchas veces también la cultura de la que nosotros provenimos nos crea, pastor, una especie de marco interpretativo o de marco, llamémosle así, o de marco de práctica de fe. Y entonces nos lleva a nosotros a muchas veces a querer que el otro, que proviene de una cultura diferente, entienda y practique esa fe como yo la practico y la entiendo en mi cultura. ¿Ve? Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos
solemos vivir eso mucho. De repente estamos nosotros ahí en Puerto Rico, estamos nosotros en República Dominicana, estamos en México, estamos en Centroamérica, en cualquier país de donde venimos, y estamos allá rodeados de puros mexicanos, rodeados de puros dominicanos, y de repente todos entendemos una cosa y practicamos una cosa de una manera. Pero cuando nos juntamos todos, entonces de repente tú vas a ver que el brasileño ve a otro sin anillo de matrimonio y dice, oye, este tiene problemas. Sí. Este tiene problemas, porque en su cultura, eso es, hay que usarlo, en su cultura, eso dice, esta persona está orgullosa de su matrimonio, esta persona ve. Entonces, es importante, pastor, nosotros dedicar un paréntesis y tratar de manejar muy bien eso, porque a veces nosotros queremos meterle esa imposición de fe de acuerdo a mi cultura, ¿ve? Y queremos que el otro también haga eso de acuerdo a como yo lo entendí en mi cultura o como en mi cultura se practica, ¿ve? Gracias, pastor. Vamos a saludar aquí al pastor José Escobar, que está con nosotros ahí observando. Gracias, pastor. Comparte esta lección, este estudio. El pastor Ángel Rijo está también allí con nosotros. Mi esposa Marisela, que tiene que estudiar allí conmigo también, está observando la lección. El pastor Junior Andrés Félix, el director de jóvenes de la Asociación del Este en República Dominicana. José Antonio Taveras, está también allí observando. Rafi Cruz, gracias Rafi por estar con nosotros, y otros más, pastor, que están allí entrando. Qué bueno que están conectando. Vamos a compartir esta parte, esta lección. Tratamos de hacerla sencilla, pero también lo más profundo que nos permita el Espíritu de Dios para hacer de bendición a otros. Pastor, ¿usted iba a comentar algo de alguno de los amigos que están entrando? Sí, sí, estaba mencionando aquí, Sheila Hernández está aquí, Julia Estrada está aquí, Odeta Costa está acá, Marisela Ramírez también entra con nosotros, Tony dice amén, el profe Jairo dice gracias por esta lección, bendiciones pastores. Así que qué bonito, hermano, por favor compartan, dejen su comentario, cualquier pregunta, déjenla allí de tal manera que juntos podamos avanzar en el estudio de la palabra del Señor. Déjenme mencionar aquí a Luz Salti, es una de nuestras líderes allí de iglesia. Qué bueno que está con nosotros, Luz. Dios te bendiga, Dios te guarde. Pastor, vamos a volver a primera de Juan 2:15. Sí, señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. La cultura pasa y sus deseos, ese ambiente en que vivimos pasa, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, que es el principio que debemos tomar. Hay un detalle aquí, pastor, que es bueno mencionarlo, ya que la cultura, todos pertenecemos a una, reaccionamos conforme a todo. Hay 5 avenidas del alma que tenemos, que son los 5 sentidos, y en todas esas nosotros reaccionamos, en cada una de ellas. Por lo que vemos, usted reacciona de acuerdo a lo que usted ve, a lo que usted toca, a lo que usted huele, a lo que usted escucha, a lo que usted palpa. O sea, todos reaccionamos a eso. Sin embargo, nosotros vamos como en una contracultura, es decir, el mundo va hacia una dirección y nosotros vamos hacia una dirección, pero mucho cuidado con esto porque también necesitamos a veces, sin transgredir los principios, ir en la dirección del mundo para poder salvarlo. Y voy a citar a Primera de Corintios 9:20, a los judíos me hice como judío para ganar a los judíos, a los que están bajo la ley como bajo la ley, aunque yo no estoy bajo la ley, dice Pablo, para ganar a los que están bajo la ley. Es decir, el apóstol Pablo presenta aquí que nosotros, aunque pertenecemos a una cultura, aunque estoy siendo moldeado por una cultura, aunque entiendo los principios de Dios, he comenzado a conocer nuevas experiencias espirituales que el Señor nos permite a través de su palabra, no puedo aislarme del mundo. Pero bueno, ¿por qué entonces me voy a perder? Porque entonces, bueno, de eso se trata, de que podamos vivir dentro del mundo sin ser parte del mundo. Y el Señor lo dijo en San Juan 17, fue parte de su oración sacerdotal. Señor, no te ruego que lo quite del mundo, sino que los guarde.
Y es el desafío que el Señor nos está dando. Como ahora, por eso mucha gente ya quieren arrancar para el campo, ¿no? Pero eso es riquísimo. Está ahí al lado de un río siempre. Suavecito, con todos los detalles, toda la fruta. Eso es riquísimo. El que lo está haciendo, gloria a Dios. El detalle está cómo yo ahora pienso en los vecinos a quien le predico, cómo yo ahora pienso a mis vecinos que están aquí, cómo yo en medio de esta pandemia, por ejemplo, mi esposa y un servidor vivimos ahora tocando algunas puertas cercanas aquí. Hay unos vecinos aquí al lado que tenemos, ellos son ya un poquito mayor de edad, y teníamos como 4 o 5 días que no escuchábamos de ellos. Y yo, no, pero tenemos que ir por allí. Y entonces una nos acercamos, y entonces evidentemente parece que estaban allí, aunque estaban bien resguardados. Pero de eso se trata, de nosotros en medio de esta crisis comenzar a entrar en contacto. O sea, estamos en el mundo, no puedo dejarme moldear por la cultura del mundo, no puedo dejarme ahogar por ella, sino que tengo que seguir en el mundo, entiéndame la expresión, no practicando las cosas del mundo, sino tratando de que la cultura divina, la cultura del cielo, la cultura de la palabra que me está dando ahora mismo la lección, yo pueda practicarla con ellos, yo pueda darle a entender a ellos los beneficios, por ejemplo, hoy en día de la buena salud. Hay mucha gente que está esperando a alguien que le enseñe el principio de la buena salud, cómo practicarlo, cómo hacer la sustitución, cómo esto se convierte en un proceso, y cómo yo puedo comenzar a ayudar a los demás a ser parte de esta cultura que me está bendiciendo a mí, en mi familia, que me está bendiciendo a mí, en mi salud, que me está bendiciendo a mí, sobre todo en la salvación en Cristo Jesús. Mira, pastor, yo creo que la idea lo que la palabra de Dios nos está presentando es que nosotros, aunque nacimos en un lugar y aunque nacimos dentro de un país, realmente nuestra ciudadanía es del cielo, pastor. De ahí que la Biblia, la voluntad de Dios se convierte en esa contracultura que yo debo de accionar, que yo debo de vivir, y va a moldear mi estilo de vida. Por eso es que cuando estudiamos la palabra del Señor y la palabra de Dios se convierte en la regla de vida de la persona, de repente tú ves que alguien allá está en África vistiendo diferente, y entonces tú lo ves hablando un idioma diferente, pero ve a este otro que, aunque son totalmente diferentes, se parecen mucho en la práctica de fe. ¿Por qué? Porque lo que rigió la fe de la persona, su práctica de fe, fue la palabra de Dios. O sea, cuando nosotros llegamos a entender eso, entonces, claro está que mi manera de actuar va a ser diferente, porque voy a hacerlo de acuerdo a la voluntad de Dios. Ahora, tenemos pastor que siempre, y recalco que está claro con eso, la cultura muchas veces va a condicionar muchas de nuestras prácticas de fe. O sea, va a darle como ese sazoncito. Yo vengo de una cultura, por ejemplo, si usted viene de una cultura en donde la mujer no es tomada en cuenta, en donde todavía el machismo está muy arraigado, ¿verdad? Recordemos que nosotros tenemos realidades culturales a través de la época. Hubo una época en donde la esclavitud era muy arraigada. Hubo una época en donde el racismo era muy arraigado. De hecho, hasta muchos cristianos creían que la comunidad que era de un color diferente al blanco era una comunidad que de repente había tenido algún contacto con el pecado, y como producto del pecado salió diferente. Mira qué interesante. Mira hasta dónde la mente, la Biblia nunca dijo eso, pastor. La Biblia nunca dijo que eso era así. Sin embargo, mira cómo la mente lo lleva a ver eso. Entonces, de repente, hay culturas que en algún momento hubo mucho machismo. Países que las mujeres no tenían poder de decisión, no podían ni siquiera votar para elegir quién lo iba a mandar. Todavía hay países así. Entonces, si nosotros venimos de un país así y de repente comenzamos a practicar la fe así, vamos a creer, por ejemplo, que, no, imagínate, a veces uno está en iglesias donde yo he tenido nombramiento, y cuando voy a nombrar a los ancianos me dicen que proponen a una dama, y entonces ya entran en conflicto. No, momentito, ¿cómo es posible que una dama anciana?
Eso es un concepto cultural, ¿ves? Es un concepto que viene, aunque nosotros queremos ponerle fe, aunque queremos bañarlo de fe, aunque queremos bañar, realmente eso es un concepto cultural que me lleva a mí a yo entender que la fe se aplica así. O sea, por eso hay que estar abierto a la palabra de Dios. Que como Cristo dice en Juan capítulo 15, yo los he limpiado por la palabra que os he hablado. O sea, cuando la palabra de Dios llega, pastor, y rige mi vida, y yo entiendo que yo soy un ciudadano del cielo, yo comienzo a entender cosas, comienzo a ver cosas, y la palabra de Dios, pastor, termina limpiándome mi manera de actuar, mi manera de pensar, mi manera de ver la vida, termina limpiándome de manera extraordinaria. Y yo creo que por ahí es que va este sentido de que somos ciudadanos del cielo, no de este mundo. Así que es importante ver ese concepto cultural, pastor, desde el punto de vista de mis obras pecaminosas que trae mi cultura, pero también es bueno mirar ese elementito que a veces nos lleva a practicar la fe distorsionada por la cultura de donde vengo. Claro que sí, pastor. Y ahí entra el concepto de aculturación. O sea, cómo yo me aculturo, que era lo que hacía el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se mezclaba con los judíos, con el griego, para poder ganarlos. Yo recuerdo, por ejemplo, en una ocasión, el 2003, 2004, yo fui a California a dar una conferencia, cuando las conferencias eran de 3 semanas, pastor. Cuando las conferencias eran de 3 semanas, bueno, había primero de un mes y 3 meses las conferencias, luego fueron bajando a un mes, 3 semanas, y hoy hay conferencias de 3 días. Y yo recuerdo que esa iglesia era de 600 miembros allí en California, y prácticamente el 95% de la iglesia era mexicana. Y yo dije, ¿y ahora cómo yo me hago, pastor? Y primero 2 o 3 días visitando la casa de los hermanos, me costó tener que darme mis enchiladas, mis tacos, mi azul, porque era algo nuevo, pero no estaba violando la palabra de Dios. Entonces ahí se trata de yo tengo que aculturarme. ¿Mm? Entonces, ¿qué hice? Bueno, yo recuerdo que hacía unos ayunos, pastor, hasta la 1 de la tarde. Entonces, para cuando los hermanos me invitaran a la casa, tuviera suficiente hambre para poder comerme las enchiladas, los tacos y todo eso, los burritos que me preparaban. Y entonces pude aprender a comer la comida mexicana. Y entonces hoy en día una de las comidas más especiales que me encanta buscar y ser de bendición. O sea, noten el detalle, pero si yo comienzo a reaccionar, no, tienen que buscarme en mi arroz con habichuela, no, es que yo no como esto, no, es que yo soy de otra cultura. Entonces comienzo a reaccionar y pierdo el contacto. Bueno, resultado de eso fue que allí en esa conferencia bautizamos, recuerdo que era Junior Marchena, el artista especial allí, bautizamos, pastor, 41 personas en ese entonces. Gloria a O Dios. sea, fue un evento especial, pero es importante nosotros relacionarnos, ser parte, aculturizarnos, siempre y cuando no violemos los principios de Dios. Y es lo que el Señor quiere que nosotros, cuando nos dice, Señor, no te pido que los quites del mundo, o sea, no te pido que ellos se mezclen, que sean parte, sino que los guarde. Y es la bendición que el Señor quiere darnos a nosotros. Hoy nosotros necesitamos tener contacto, pastor, como iglesia, con políticos. Es fina, yo recuerdo al pastor Oreste Natera allí, nuestro rector, que nos decía, es fina, él hacía una obra especial allí en República Dominicana en esa área política, se mezclaba, él era el presidente de la Asociación de Universidades Privadas, y él nos decía, es fina la frontera, pero necesitamos hacerlo. Es claro, inmediatamente alguien ve a un pastor, especialmente en nuestros países latinoamericanos, eh, eh, a veces compartiendo con políticos, con candidatos, con diputados, llega a nuestra mente entonces, espérate, porque la cultura en ese país dice que el que se junta con los políticos es corrupto. Entonces, cuidado, pastor, te sabe. Entonces, es fina la frontera, pero necesitamos hacerlo. Notamos que Daniel estuvo en una cultura política, José estuvo en una cultura política, Nehemías estuvo, el mismo Moisés se crió en una cultura de esa naturaleza. Pero llegó un momento que los principios, como en el caso de Daniel, de José, los principios bíblicos, los principios de la palabra de Dios, los mantuvieron a flote, lo sacaron con vida, lo mantuvieron con ánimo para seguir hacia adelante. Y es el detalle. Ya el pastor hablaba de la parte eclesiástica, cómo a veces nosotros
rechazamos ciertos detalles, porque en mi cultura, en mi país, no, eso no se hace. Y como yo estoy dirigiendo, no, eso no va. Por ejemplo, yo he tenido en algunas iglesias que hemos nombrado pastor directores de escuelas sabáticas, no directoras, directores de escuelas sabáticas. A veces ese cargo es solamente para damas, pero hay buenos directores que han salido excelentes y han hecho muy bien. Entonces nosotros necesitamos abrir nuestras mentes. En su país pueden hacerlo de una manera, en el otro país de otra manera, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios dentro del concepto del amor de Dios, dentro del concepto de la salvación, de poder acercárnosle a otro para poder ayudarlo a ser salvo. Y me parece muy interesante, pastor, ver también cómo de repente Dios, al escoger a un pueblo, al escoger personas, dentro de la Biblia tenemos personas que eran no simplemente de israelitas, sino de otras culturas. Ver cómo de repente Dios llega y entrega su voluntad, muchas veces respetando la cultura, mezclando con la cultura, pero trazando una línea clara. Por ejemplo, aunque no era parte del plan de Dios, por ejemplo, el caso de Abraham, que al final del día terminó casado con dos mujeres, ¿no? Con su esposa y la sierva de la esposa. Jacob, igual, con las dos hermanas y la sierva de las hermanas. Aunque no era parte de la voluntad de Dios. Aunque no era parte de la voluntad de Dios, era una práctica común en la cultura de su época. Ahora, mira qué interesante. De repente en la Biblia se muestra el fracaso, el resultado de ir en contra de la voluntad de Dios. O sea, mira qué interesante cómo la Biblia plantea, cómo la cultura, cómo a veces seguir esa costumbre cultural que no va de acuerdo a la voluntad de Dios, ¿qué resultado tienes? Esa cita cuando Cristo le dice, mira, Moisés tuvo que darle carta de divorcio por vuestro duro corazón, por vuestro entendimiento duro, el corazón duro que tenía. O sea, mira cómo de repente la cultura de la época viene y marca un estilo de vida. Pero ese estilo de vida, aunque surge como una solución y es narrado en la escritura, pero no quiere decir que es la voluntad de Dios. Simplemente está presentando la realidad. Menciono esto porque hay textos que de repente son traídos y son utilizados por personas y dicen así, pero ¿por qué yo no puedo tomar? Mira, de repente aquí Noé viene y se embriaga. Mira, Lot se embriaga, ok. Mira, este tiene más de una mujer, ¿por qué yo de repente no puedo hacer lo mismo? O sea, aunque la Biblia lo narra, la Biblia no dice que ese es el comportamiento. La Biblia está narrando, aunque es un comportamiento de la cultura de la época, la Biblia lo está narrando y es bueno ver el resultado de la vida de esa persona. O sea, ¿qué pasó con Noé cuando se emborracha? ¿Qué pasó con los hijos? ¿Qué ocurre después? O sea, mira el resultado. ¿Qué pasa con Lot cuando la muchacha los emborracha? Un incesto. O sea, el resultado después de eso. O sea, es muy interesante entender eso. Porque cuando entendemos eso, pudiéramos entender de manera clara la escritura y ver lo que está planteando. Hay una cita aquí, pastor, muy bonita que quisiera leer, que aparece aquí al final de la lección del martes, de El Espíritu decía, que dice así: los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. Lo que tú planteabas, ¿ves? No deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. O sea, mira qué cosa más interesante. A veces nosotros como cristianos venimos, pastor, llegamos a la iglesia y tenemos la idea de que no debo juntarme con aquel porque me va a influenciar, me va a dañar. Pero lo que la Biblia, lo que el Espíritu decía está diciendo, o sea, la intención de Dios, cuando te dice tú eres un ciudadano del cielo,
no es que tú vivas aislado por allá entre un monte lejos de la realidad. O sea, lo que está planteando la escritura es que tú puedas vivir una vida de acuerdo a los principios de Dios y que viviendo esa vida puedas influenciar a otros y llevar a otros a la salvación. Claro que sí, Pastor. Es sumamente importante esa parte que nosotros la podamos tener en cuenta, practicar. Y es cuesta arriba a veces practicarla, porque es que la cultura, o sea, que ya tenemos 10, 15 años, 20 años, 30 años practicándolo y eso nos jala, nos lleva hacia abajo nuevamente y se convierte a veces en parte de nuestra naturaleza pecaminosa. O sea, la gente es, es llevada hacia eso. Por ejemplo, hoy en día nosotros necesitamos también analizar el asunto de la cultura dentro de la iglesia, en la parte eclesiástica. O sea, cómo hoy la iglesia está compuesta por diferentes culturas, por diferentes generaciones. Y cada una de esas generaciones ha sido afectada en su cultura, en su ambiente, diferentemente. Por ejemplo, hoy nosotros tenemos los millennials, la generación Y, la generación Z. O sea, es totalmente diferente el estudio bíblico que yo voy a trabajar con un millennial, con un baby boomer que nació, por ejemplo, entre el 50 y el 64. O sea, son culturas totalmente diferentes. Ahora, ¿qué sucede? A veces nosotros podemos observar que, y era el concepto que introducía al principio, que la cultura siempre está afectada con los sentimientos, con los sentidos. Nosotros a veces podemos escuchar, Pastor, atención aquí, con mucho cuidado con esto. Nosotros podemos escuchar una música que nos afecta a nosotros. Por ejemplo, a mí. Por ejemplo, yo me crié escuchando en casa en los años 80 a José José, a José Luis Perales, a Camilo Sesto. Todas esas canciones las colocaban mis hermanos mayores. Yo tengo 7 hermanos, así que mis hermanos mayores la colocaban y yo la escuchaba y me la aprendía y todo eso. Entonces, ¿qué pasa, Pastor, con esto? Por eso el concepto de la cultura. Cuando yo voy a la iglesia, atención hermano, y escucho una música que puede decir que el Señor me salva, que tenemos que arrepentirnos, que tiene una letra muy linda, muy especial, que vamos hacia el cielo, pero va con parte o me recuerda esa música o se acerca rápidamente yo, Freddy Sánchez, tienen que agarrarme, porque yo lo que quiero es levantarme y salir, pero yo tengo que estar tranquilo, porque una generación allí que posiblemente es mi hijo, que tienen 15 años, 16, 18, pastor, que nunca han escuchado ni de Camilo Sesto, ni de José José, ni de Julio Iglesias, ni de José Luis Perales, y ellos se entregan al Señor con esa música. O sea, ¿cómo es esto? Bueno, sencillo, es que la cultura afecta lo que vemos, lo que escuchamos y lo que sentimos. Entonces, a mí me afecta. Yo tengo que agarrarme bien del banco escuchando un especial así, pero mi hijo de repente acepta al Señor como Salvador Sí. personal. Ahora, ¿qué nos dice esto? Bueno, pastor, entonces vamos a darle con todo, a todo tipo de música, tranquilo, salsa, merengue, no importa, porque no, porque la iglesia está compuesta por diferentes culturas. Entonces, lo que se trata de esto es, mi querido, que nosotros podamos respetar a los demás, claro. No es que vamos ahora a siempre, porque hay posiblemente que la mayoría son baby boomers, tenemos que respetarlo a ellos. Entonces, no se trata de rechazar, sino de nosotros respetar, siempre y cuando no el principio de la palabra de Dios no se viole, no, sino que lo que estemos haciendo en el concepto de la música sea decentemente y en orden y alabe el nombre de Dios. Entonces, es importante este detalle, pastor, porque la cultura nos atrapa, somos parte de ella y a veces nos gobierna y queremos imponerla. Y sin embargo, hay una cultura que el Señor ha querido colocar en nuestras vidas, que empezó colocando desde el principio en nuestros corazones los mandamientos de Dios, eh, comenzó a colocar esa cultura divina, esa cultura que cuando hacemos algo y vamos a la cama en la noche, naturalmente el ser humano eleva su pensamiento y dice, wow, ¿sabes que hoy yo ofendí al pastor Elvi? O yo ofendí a mi mamá, o hoy yo le hablé muy fuerte a mi esposa, o traté muy fuerte a mi hijo.
esa cultura es la que el Señor quiere que nosotros podamos ceder, que es la cultura que el Espíritu Santo está colocando en nuestras vidas. Entonces yo reaccionar y decir, wow, sí, ofendí al pastor Elvio, no, ofendí a mi esposa. Antes de acostarme, déjame pedirle perdón. Entonces, esa contracultura de la palabra de Dios se impone. La cultura que me enseñan es, no, ella fue que me ofendió, yo no tengo que ver con eso, ella fue que se lo buscó, fue mi hijo, eso es consecuencia de él, yo no tengo que pedirle perdón, yo no tengo que ver con nada de eso. Pero la cultura divina me dice a mí que yo tengo que ceder, que yo tengo que pedir perdón, que yo tengo que acercarme a mi esposa, pedir perdón a mis hijos y poder entonces permitir que esa cultura divina, que es la cultura de la salvación, pastor, nos pueda llenar y tomarnos. ¿Sabe, pastor? Está fabuloso. Estamos ya casi llegando al final. Está muy bonito. Nosotros, me está gustando el reto de poder estudiar la lección de escuela sabática, que sea lo primero que hagamos en el día. Mira, pastor, es muy interesante. La palabra de Dios me da principios de vida. Tenemos que entender esto. O sea, la palabra del Señor me da principios de vida. Me da principios que yo voy a vivir en base a esos principios. Los principios no cambian. Los principios traspasan la cultura. Los principios traspasan las edades. El principio rige mi vida y la rige en un cambio de adentro hacia afuera, en un cambio de actitud. O sea, el cambio verdadero que Dios quiere hacer como contracultura es, Dios quiere cambiar en nosotros nuestra manera de pensar. Porque si cambia nuestra manera de pensar, nuestro corazón, si cambia nuestra manera de pensar, también va a cambiar nuestra manera de ver la vida. Si nosotros vemos la vida diferente, también va a cambiar nuestra manera de actuar. Nosotros venimos de una cultura en donde estaba muy marcada por la colonización. Estaba muy marcada la clase media, la clase alta, eran aspectos muy marcados y donde se vestía de una manera, donde el pudor estaba dictado de acuerdo a una forma. Nosotros venimos de esos países en donde estaba dictada la forma en cómo una dama era una dama de alcurnia, en cómo tenía que ser vestida, verá, y se usaban, o sea, cuando uno estudia la psicología de la cultura, el comportamiento cultural, o sea, había una forma que te dictaba, ¿no? La manera de ser, la manera de lo correcto, la manera de cómo andar, de cómo dar esa impresión. Y eso a veces nosotros lo transferimos a la fe. Y entonces nos preocupamos tanto por aparentar ser cristiano, aparentar ser consagrado, aparentar ser espiritual. Yo no estoy diciendo que usted ahora verá, lo que quiero decir que el cambio que Dios quiere hacer en ti, esa contracultura que Dios quiere hacer en ti, Él quiere hacerla de adentro hacia afuera, cambiar tu manera de pensar para que tu manera de ver la vida cambie y por consecuencia de eso, tus acciones terminen cambiando. Cuando eso ocurre, cuando la palabra de Dios te da principios de vida, cuando la palabra de Dios te da principios de actuación, entonces tú vas a poder vivir una fe firme como un ciudadano del reino de los cielos, porque el principio trasciende la cultura. El principio trasciende la época, trasciende en el tiempo. Y entonces no vamos a entrar nosotros en ese conflicto. La mayoría de los conflictos relacionales en la iglesia se dan justamente por eso, pastor, por la aplicación cultural a la fe. La aplicación cultural a la fe que va no únicamente del país donde nacimos, como usted mencionaba hace un rato, sino en la época también en el que nos formamos. La manera de ver la fe, por ejemplo, de un millennial. El millennial ve al baby boomer, ve a la generación Y hacia atrás y ve que, por ejemplo, yo me siento con un hermano el otro día y me dice, pastor, yo me siento tan mal cuando tú dices encendamos la Biblia, encendamos la palabra de Dios o abra, porque tú lo pones igual. Tú pones igual el libro impreso, la Biblia, que el app que abren los muchachos acá, me decía él. Y yo me sonreía con él y le decía, ¿quieres hablar de eso? Me dice, sí. Y nos sentamos un rato a hablar de eso. Y yo le decía, mira, líder, tú creciste en una época en donde los libros físicos eran una cosa grande. O sea, tener un libro físico, la gente compraba un libro y llegó una época en que su tesoro era tener una biblioteca llena de libros físicos.
Yo tengo una biblioteca llena de libros físicos y hubo una época, la famosa era del papel, en donde eso era una cosa muy grande. Entonces, como la Biblia siempre venía ahí, en libro físico, bueno, la santa palabra de Dios. Pero resulta que ahora en otra época, un muchacho viene y te dice que ese libro físico no está aportando a la seguridad y la limpieza del planeta, que él la usa aquí porque aquí él entonces aporta con la seguridad y limpieza del planeta. Entonces yo le decía a él, tiene 300 versiones. Y tiene un montón de versiones aquí. Yo le decía a él, por lo tanto, la palabra de Dios trasciende a un papel. La palabra de Dios trasciende a un libro que tú cargas aquí. La palabra de Dios trasciende a eso. Y debemos de ver eso. Él me miraba, se sonreía y me decía, wow, tremendo. La forma como uno piensa de acuerdo a la época de cuando nace, de cuando se forma. La palabra de Dios basa la acción del ser humano en principio. La palabra de Dios quiere darte principios de vidas, principios que trascienden a la cultura, principios que trascienden a las edades. Hay que estar abierto a eso. Por eso yo quiero invitarte en el día de hoy a que permitamos que la palabra de Dios sea que rija nuestra vida, porque nuestra ciudadanía no es de esta tierra, es del reino de los cielos. Y así de pastor, ya cerrando, estamos en un mundo que quiere imponer nuestra cultura en nuestras vidas. Por ejemplo, la misma tecnología, el Facebook, las redes sociales, hay mucha gente haciendo lo que otro está haciendo. Se tiran fotos, gente que postean fotos al lado de un carro para aparentar, decirle a la gente que tienen ese carro. Hoy el Señor quiere que nosotros, por nuestra cultura, sea moldeada por la cultura divina, por la cultura de los principios de la palabra de Dios. El Señor, lo que nos está diciendo en esta lección hoy en día, es que como tu vida hoy en tu casa es la misma posiblemente que la que está posteando en Facebook. Si va compaginada esas dos vidas. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros podamos brindarle a las personas esa cultura divina, que es la cultura del amor, que es la cultura de amarlos, no importa de dónde sean, es la cultura de tenerle paciencia, es la cultura de entenderlos, es la cultura de presentarle el plan divino, amarlo, ayudarlos, ofrecerle lo que nosotros estamos recibiendo de parte de Dios, esa cultura divina que moldea los pensamientos, que moldea nuestras prácticas. Yo quisiera portarme de una forma, yo quisiera seguir haciendo otras cosas, pero hay una cultura divina, hay un espíritu de Dios que trabaja en mi vida, que trabaja en mi mente, entonces me hace ser un esposo diferente, me hace ser un hijo diferente, me hace ser un pastor diferente, me hace ser un líder de iglesia diferente, un miembro de iglesia diferente, aunque en mi cultura, aunque en mi país, aunque fui golpeada, aunque fui maltratado, aunque fui robado, aunque fui insultado. Ahora eso, yo no puedo seguir compartiendo ese tipo de cultura. En un momento puede eso gobernarme, como la hermana, ¿verdad?, del carro rojo, pero llega un momento en que la palabra de Dios me enseña a mí que tengo que superar, que tengo que recibir la bendición de Dios para entonces entender que eso no está bien y poder entonces compartir esa cultura divina. Así que, pastor, palabras finales para ir cerrando en esta lección hoy en día. No. Permitamos que la palabra de Dios cree una contracultura en nosotros y que defina, que los principios divinos definan nuestras acciones. Si la palabra de Dios desea cambiar mi manera de pensar, porque si cambia mi manera de pensar, cambia mi manera de ver la vida. Y cuando Dios cambia mi manera de ver la vida, también cambia mi manera de actuar. Así que permitamos hoy que el Señor nos dé una cultura como ciudadanos del reino de los cielos. Pastor, título de la lección de esta semana: la Biblia. La Biblia, fuente autoritativa de nuestra teología. Amén. Versículo de memoria tiene que estar aprendido. Yo sé que muchos se lo saben, pero el que no se lo sepa, versículo de memoria que tiene que estar aprendido para el viernes. Isaías 8:20, pastor. A la ley y al testimonio, si no dijere conforme a esto, es porque no le ha amanecido. Fabuloso. Pastor, dirijando en oración para que cerremos entonces el estudio de hoy y mañana podamos encontrarnos aquí a la misma hora.
hora de las 5 de la mañana, un amanecer con Cristo en la zona del Pacífico, y ya avanzando la mañana un poco a las 8 en punto, hora del este. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tus bendiciones, gracias por tu palabra, gracias por los amigos, gracias por los hermanos que hicieron contacto con nosotros. Da tu bendición a sus vidas, permite que ellos puedan también compartir este mensaje, puedan compartir, oh Dios, todos estos mensajes que estamos tratando de estudiar juntos. Gracias por el pastor, gracias por un servidor. Queremos, Señor, que la cultura divina siga moldeándonos, la cultura de la palabra de Dios, la cultura de tus principios, Señor. Resulta cuesta arriba hoy hacerlo. Nos llama hacia abajo, nos tira hacia abajo la cultura nuestra, de nuestros países, donde vivimos, como fuimos tratados. Pero tú, Señor, trabaja a través de tu Santo Espíritu. Da tu bendición a las familias que nos han escuchado. Da tu bendición, oh Dios, a nuestras vidas. Que tu palabra, Señor, sea la cultura que moldee nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, pastor. Mi gente, bendiciones, un abrazo grande. Compartan la lección para que otros tengan la oportunidad de estudiarla en el día de hoy. Y mañana entonces nos vemos a la misma hora por acá en nuestro canal de YouTube, de Facebook. El pastor Freddy también lo va a estar subiendo más tarde en su canal de YouTube para que los hermanos también puedan tener acceso a él. Así que Dios me le bendiga muchísimo. Un abrazo grande. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Pacífico, 8 de la mañana, hora del este. Conectado con su palabra. Bendiciones a todos.